Buenas tardes, muchísimas gracias como siempre por su presencia aquí. Hoy en este martes, que como casi todos los martes por la tarde, aquí se respira música, aun cuando no haya instrumentos que se vean, pero tenemos música, no solo por el título de la conferencia, sino también por la persona que la va a conducir. La profesora Arribas Bergado es suficientemente conocida por prácticamente todos los asistentes, pero por si alguien no tiene o no ha tenido esa fortuna, sepan que es una doctora en musicología por la Universidad de Cambridge, es divulgadora y conferenciante, es profesora de Ciencias e Historia de la Música, profesora de piano y música de cámara por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, licenciada en Filología Árabe y del Islam por la Universidad Autónoma también de Madrid, máster en Protocolo y Relaciones Institucionales. Su trayectoria profesional se ha ido desarrollando en diferentes caminos, en diferentes ámbitos. Es profesora de lengua española en el Colegio Real de Rabat, es presidenta fundadora y senior consultora de Almaver, directora fundadora de la Tertulia del Casino y algo que para mí tiene un especial significado. Es experta en musicoterapeuta especializada en las personas de avanzada edad. Utilizar la música para tratar a las personas que ya circulamos por el último tramo del camino. Ha dado numerosos recitales de piano como solista y como acompañante en diversas corales. Actualmente, además, es la directora de la sección de música de esta sociedad. Yo no sé si hoy la doctora Arribas nos desvelará la identidad de esa misteriosa amada inmortal. Espero disfrutar de ese placer en compañía de todos ustedes. Lo que sí sé es que una vez oí decir que el maestro Beethoven escuchaba los elogios de su música a través de las imágenes que veía de la gente aplaudiendo. No podía ser de otra manera. Yo estoy seguro que esta tarde, además de esas imágenes, va a recibir la caricia que significan las palabras de nuestra conferenciante de esta tarde. Profesora Arribas, muchísimas gracias por su presencia aquí y sepa que hoy el maestro y desde luego nosotros estamos muy orgullosos de su presencia, cuando quiera. También sé que igual piensan que se me está olvidando decirles que por favor enciendan los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias, Antonio López, por tu presentación. Reconozco que siempre me siento un poco abrumada y siempre me cuesta un poco empezar tras estas presentaciones, pero yo lo único que me puedo sentir es agradecida. Saben que hablo bajito, intentaré acercarme siempre al micrófono para que se me entienda mejor. Siempre, yo me siento más agradecida que ustedes probablemente, porque cuando me sugirieron, la persona que me sugirió el tema está aquí presente, que es el miembro de la Junta Directiva, don Pablo Aguilera, que está aquí sentado. Cuando me sugirió el tema, pues a mí me sentí un poco abrumada, pero no se pueden ustedes imaginar que lo que he disfrutado preparándolo. No iba a empezar así de ninguna de las maneras, pero bueno, ahora se lo quiero comentar. He disfrutado muchísimo. Yo tengo mi favorita, mi candidata, a ver si al final de la sesión ustedes tienen la suya. Quería también comentarles que la primera biografía de Beethoven, se lo digo porque voy a hablar, no solamente voy a hablar de las mujeres, voy a hablar de Beethoven. Yo soy absolutamente beethoveniana, todas las personas que me conocen lo saben, entonces, ¿cómo no voy a disfrutar preparando esta charla, ¿no? La primera biografía se publicó en 1840, muy poco después, a los 13 años de fallecer el maestro. Y la publicó su amigo personal, Anton Schindler, pero bueno, y la segunda biografía importante la publicó Maynard Salomon en 1997. Ahí es donde nos dimos cuenta que había muchos errores, muchas falsificaciones, muchas exageraciones, y nos está costando muchísimo separar lo que fue fantasía romántica, lo que fue una exageración de lo que fue la realidad. Todavía estamos intentando descubrir qué es lo que fue real en su vida, qué es lo que fue y lo que fue fantasía romántica, porque el término genio existe desde que existe Beethoven. Entonces eso es algo que tenemos todos que tener conciencia.
Quiero, las dos primeras diapositivas son para explicar el título nada más. A mi amada inmortal. Creo que les suena esto. Este documento que ven ustedes en pantalla fue un documento que apareció junto con otro a la muerte de Beethoven el 26 de marzo de 1827, escondido en un escritorio. El otro documento era el testamento de Heiligenstadt. Luego hablaré de él, que también es llamado así, no es un testamento como tal. Es una carta que tiene solamente una fecha, el lunes 6 de julio, teniendo en cuenta que solamente en los años de vida de Beethoven el 6 de julio cayó el lunes en 1795, 1801, 1807, 1812 y 1818. Perdone, lo tengo que leer porque no me acuerdo. Pero, normalmente se considera que es 1812 basándose en toda la documentación y toda la correspondencia que podría considerarse esta carta. Y además hay una K misteriosa, aunque la carta no está, no tiene localidad, pero sí tiene una K misteriosa y es muy probable que pertenezca a un balneario que se llama Karlovy Vary en checo, al norte de Bohemia, y en Karlsbad en alemán, porque era un balneario al que normalmente no iba Beethoven, que no le gustaba, era donde iba la aristocracia rusa. Él iba más a Teplitz, que estaba a un centenar de kilómetros de Karlovy Vary, y es posible que esa carta fuera redactada allí. Actualmente este balneario de Teplitz está abierto desde el siglo XV. La reina Judy de Turingia, que fue precisamente el balneario más antiguo de Europa, y además ahora mismo actualmente se celebra un festival de Beethoven todos los veranos. Esta carta ha generado desde 1827 múltiples controversias, múltiples especulaciones, hasta el punto que se ha llegado a pensar que un ser tan extravagante como Beethoven a lo mejor ni siquiera tiene una destinataria. A lo mejor en realidad en alemán no es a mi amada inmortal, la traducción exacta es eternamente amada. Es posible que ni siquiera tenga una destinataria, es posible que sea el amor sublime, el amor idealizado, el amor romántico, porque él mismo se daba cuenta que si dedicaba su amor a una mujer, su arte se vería minimizado por dedicar su amor. Entonces, a una mujer, y no podría dedicarlo como lo hizo en vida a la humanidad y a la naturaleza. La otra parte del título es las mujeres de Beethoven. No solamente vamos a hablar de sus amadas, pero antes les tengo que decir, de paso ya les invito a día de hoy, esta es la primera parte de una conferencia dedicada a Beethoven, la segunda será el 7 de mayo. El 7 de mayo es un día maravilloso, se cumplen 200 años del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, Patrimonio de la Humanidad. Lógicamente, aquí estaré yo para celebrarlo, si Dios quiere, por supuesto, en 2 meses, poco más de 2 meses, estaré hablándoles de la 9ª. Hoy voy a hablar de Beethoven, del hombre, de su vida, de su inspiración, de sus mujeres, de sus obras inspiradas en mujeres. Y el día 7 de mayo hablaré de su obra. Pero hoy voy a hacer simplemente este pequeño recuerdo, este pequeño repaso de su legado para poder desencadenar un poco también este legado en relación con sus damas, ¿no? 138 obras con número de opus, es decir, son las obras que él editó en vida. Él determinaba el número de opus significa obra en latín, a las obras de mayor trascendencia. 205, no sé pronunciarlo en alemán, pero significa O minúscula o mayúscula, significa sin número de opus. Eso fue un catálogo que se hizo en 1955, lo hicieron Kinsky y Halm a partir de 1955, y tenemos 205 obras más sin número de opus. En total son 343 obras. Los calificados WOO
son de formato menor, de piano, música de cámara, en general, hablo genéricamente. Esas 343 composiciones están divididas en orquesta, 9 sinfonías, como bien saben, 5 conciertos para piano, un concierto para violín, en cámara, 16 cuartetos de cuerda, dúos, tríos, etcétera. En piano, 32 sonatas, bagatelas, variaciones, música vocal, la misa solemnis, la ópera Fidelio, canciones, etcétera. Aproximadamente de este legado, más de casi 50 obras están dedicadas a mujeres. Entonces, esta es la segunda parte del título. A mi amada inmortal, es la primera parte del título, es este documento tan misterioso y tan fascinante. Y la segunda parte, las mujeres de Beethoven, que no solamente son sus enamoradas o sus romances, son todas las mujeres, amigas, musas, damas, que acompañaron a este gran hombre en vida. Como por ejemplo, estas son las primeras que les voy a presentar. Y no todas están relacionadas con este legado. Por ejemplo, Marie Bigot, la pianista y profesora y compositora francesa, por ejemplo, que fue la pianista que estrenó ni más ni menos que la magnífica y soberbia sonata Appassionata, basándose en un autógrafo, y a quien le regaló el autógrafo. ¿Cómo sería la interpretación de Marie Bigot, que Beethoven dijo: no es exactamente lo que yo había escrito, es algo mejor? Y en ese momento le entregó la partitura, el autógrafo. Marie Bigot llegó a ser profesora de piano de Félix y Fanny Mendelssohn. Así es una compositora importantísima. Otra de las mujeres también vinculada a ese legado beethoveniano es Pauline Anna Milder, que fue la primera soprano que estrenó su ópera Leonora. Ya saben que solamente la única ópera que tiene Beethoven, que todos nos hacemos un lío porque tiene primera versión Leonora, segunda versión Leonora, tercera versión Leonora, para luego terminar llamarse Fidelio, que ya saben que que es un lío bastante importante para todos, ¿no? A quien dejó por escrito Beethoven: la beso y la estrecho en mi corazón. Todavía no estoy hablando de candidatas, porque estas mujeres que les estoy presentando no se las ha considerado todavía nadie, ningún investigador las ha considerado candidatas para ser las destinatarias de esa carta misteriosa. La siguiente, importantísima en la vida de Beethoven, fue Nanette Streicher, aquí a la derecha, nacida Nanette Stein, de origen alemán, casada con Johann Streit, que tenía su padre un taller de fábricas de piano. Aquí tenemos entre el público a una persona, yo les recomiendo un libro que se llama Sinfonía de Anhelo, y tenemos entre el público a su autor, a Luis Benjamín Garrido Torresano, que escribió basándose precisamente en la relación que tuvieron Nanette con Beethoven, porque Nanette heredó el taller de su padre, del taller de fabricantes de piano de su padre, y además terminó llevando su propio taller de pianos. Y los pianos, las últimas sonatas de Beethoven, que ya tienen, a partir de la 28, que ya tienen indicaciones para pianoforte por el propio Beethoven, ya estaban construidos según las indicaciones y los requerimientos del propio Beethoven, hechos a Nanette para que los incorporara al mecanismo, según las indicaciones y las necesidades que tenía Beethoven para interpretar sus propias sonatas. Entonces, imagínense lo importante que fue Nanette en la vida de Beethoven. Otro personaje importantísimo, Maria Pascher-Koschak, que fue también otra gran pianista y compositora austríaca, quien dijo Beethoven de ella: no he encontrado antes de ahora quien ejecute mis obras tan bien como usted. Creo que también es importante en su vida. O Marie Sivanowska, la pianista más importante de su tiempo, de esta compositora y pianista. Creo que hablé en la última conferencia sobre las mujeres compositoras. Esta mujer que en 1820, cuando su familia y su marido se negaron a que se dedicara a la música y a sus giras internacionales, directamente se divorció. Y ya está. Entonces, pues
Bueno, pues yo creo que, buen ejemplo, se terminó convirtiendo en la pianista de la gran zarina de todas las Rusias. Entonces, la gran admirada de Goethe. Goethe estaba absolutamente enamorado de María Szymanowska, la precursora de Chopin, en los nocturnos de Chopin. Le debe mucho a María Ágata Szymanowska. Bueno, pero tenemos más, aunque no tenemos las fotos. En muchas de ellas es que simplemente no he encontrado sus retratos, sino a mí también me gustaría ponerles cara, pero no les puedo poner cara. Por ejemplo, la cantante toscana Cristina Gerardi, que sonrojó al indómito Beethoven cuando le escribió: mentiría si le dijera que los versos que me ha enviado no me han puesto en una situación embarazosa. Es un sentimiento singular verse y sentirse alabado, y con ello notar la propia debilidad, como en mi caso. O Sarah Borney Payne, que estando en Teplitz le dijo que quería maestro, quiero un recuerdo suyo, y en ese momento el maestro cogió una hoja y escribió una fuga así, a dos voces, así, facilito, y ya está. Y le puso un souvenir pour Sarah Borney Payne, o sea, un pequeño souvenir. Es una de las piezas que no tienen número de opus. Entonces, también tenemos mujeres que no solamente Beethoven fue rechazado. Bueno, luego veremos que también fue rechazado, pero bueno, ahí ya me he adelantado. Vaya. Bueno. Me he hecho un spoiler a mí misma, ¿no? También hubo mujeres que se quedaron no me extraña, tampoco me extraña. Yo siempre he pensado que yo he tenido siempre, como ya les he dicho, que soy absolutamente beethoveniana. Yo creo que tengo tan idealizado a Beethoven que una parte de mí misma está enamorada de él. O sea, es cuando he tocado a Beethoven, algo se me ha ido con él, una parte de mi alma se ha ido con él. Fanny del Río, por ejemplo. Fanny del Río también, ese claro, Giannastasio del Río, que era Cayetano Giannastasio del Río, que era español, que había fundado un colegio muy, muy prestigioso en Viena, en 1796, que es donde llevó a su hijo Karl, a su sobrino Karl Beethoven. Bueno, pues Cayetano Giannastasio del Río tenía dos hijas, Nani y Fanny. Nani parece ser que era preciosa y Fanny no tanto. Y Beethoven pues se encandiló con Nani. Y Fanny era quien estaba enamorada de él. Pues la pobre Fanny, pues luego hablaré de ella porque el diario de Fanny nos ha servido mucho para saber mucho sobre el maestro. Bien. Pues, pero vamos a ver, bueno, la verdad es que yo me he saltado un poco, he empezado por el medio. Vamos a hacer simplemente un recorrido desde el principio. Ahí tienen la calle Bongasse 515 en Bonn. Bonn era la capital del electorado de Colonia, que es donde nace este pequeño. Es el mayor de tres hermanos, los otros dos se llaman Karl y Johann, y esos son sus padres, Johann van Beethoven y María Magdalena Keveritz. Johann vienen de una familia de músicos modestos que en el siglo XVIII procedían de Flandes, de la región de Brabante. Yo no sé si saben que le llamaban el español por su tez morena, y nuestro musicólogo Andrés Ruiz Tarazona dijo que posiblemente su abuela, María Josefa Paul, procedía era española, qué honor para nosotros. Qué pena, qué triste, pero hace muy poquito se ha demostrado que no era Paul, P-O-L-L, sino era Boll, B-A-L-L, y procedía de Alsacia, lo cual nos hemos llevado todos un disgusto. O sea, sinceramente, todos estamos felices por tener una parte de español, que Beethoven hubiera tenido una parte de español, ¿no? Pero bueno, el caso es que el padre era brutal, era alcohólico, trabajaba de tenor, era músicos modestos. El abuelo era un hombre honrado. El Beethoven, el pequeño Beethoven, siempre amaba a su abuelo. En cuanto murió su abuelo, los problemas empezaron en su casa, ¿no? El padre quería hacer del niño un segundo Mozart, y bueno, pues no dudó en utilizar métodos violentos para que él aprendiera música. Sino la madre era viuda, hija de un panadero, y era una mujer muy dulce. Beethoven la llamaba mi mejor amiga. Entonces, bueno, pues eso eran Perdón, es que me he despistado un poquito, perdón.
Bien, vale, pues así adelanto y así paso, me he despistado. Bueno, pues este es un pequeño Beethoven, desconocemos quién hizo ese retrato. Las primeras clases de música se las dio su padre, ya les digo que sin ninguna pedagogía, fue además... era capaz de levantarle de noche cuando venía de sus farras nocturnas para enseñarle a sus amigotes cómo tocaba a su niño, para demostrarle que era buenísimo. O sea, realmente la criatura no fue bastante maltratada. Tuvo un profesor de clarinete que era Van der Reden, otro de composición, Tobias Pfeiffer, pero realmente eran limitados, hasta que tuvo afortunadamente un profesor que también era limitado, que era Christian Gottlob Niffy, que era limitado como profesor, pero él no solamente le enseñó la lectura de los clásicos, le abrió el mundo de la cultura, de Goethe, de Schiller, de Heine, sino que además le introdujo en los círculos musicales de la sociedad de Bonn y, sobre todo, y lo más importante, le presentó a su primer mecenas, el conde de Wanstein, a Ferdinand de Wanstein, y además le dio su primer trabajo, el segundo organista de la corte, con lo cual le empezó a motivar con su carrera musical. Y de este primer periodo, siendo alumno de Niffy, van a escuchar ustedes las 9 variaciones para piano sobre una marcha de Dressler, sin número de opus número 63. Se publicó en 1783, pero se sabe que se lo había escrito el pequeño Beethoven con apenas 12 años, no había cumplido 12 años. Las variaciones, no sé si se lo voy a contar un poco porque vamos a ver varias variaciones, vamos a escuchar varias variaciones a lo largo de la tarde. Beethoven llegó a componer casi 70 grupos de variaciones a lo largo de su vida. Ahí es donde un compositor, creo, en mi opinión personal, creo que es donde un compositor demuestra su valía. ¿Por qué? Porque utiliza todos los recursos. Es decir, con un pequeño tema, van a ustedes escuchar el tema. El tema es bastante sencillo, bastante rígido, es una marcha, ingenuo, si me lo permiten, y esto, una variación, supone que el compositor, con todos los recursos que tiene, variando la melodía, adornando la melodía, variando el ritmo, variando el acompañamiento, etcétera, lo modifica, siempre recordando esa melodía inicial, hasta convertir esas piezas 9 veces diferentes. Vamos a escuchar al final las 33 variaciones de Abeli. Ya verán que no tiene nada que ver. Bueno, pues esto no está mal para ser un niño de 11 años. No sé lo que van a opinar ustedes. Realmente es un ejercicio. Ahora, Niffy, su profesor Gottlob Niffy, dijo que él se preocupó de publicarlo diciendo que él tenía un alumno dotado prometedor. Y claro, se preocupó en publicarle diciendo que el profesor era él, claro. Habrán visto que el tema no es precisamente muy inspirado, bueno, en mi opinión. Ahora hay que sacarle, con estos elementos hay que extraer algo diferente. Vamos a ver esa primera variación. Siempre la escuchamos, ¿verdad? Ahí está presente siempre. Segunda variación.
más adornada. Como evidentemente no podemos escuchar las 9, pues tengo que seguir adelante. Espero que en algún momento puedan escuchar las 9 para que vean que es un trabajo de un chaval de 11 años. Creo que tiene su mérito, ¿no? Por lo menos para mi gusto. Yo no soy capaz de hacer esto. Bien, pues vamos a ver qué pasa con Ludwig, adolescente. Su primer viaje a Viena en 1787, apenas tiene 17 años. Se lo financia el conde de Wallstein, su primer mecenas, Ferdinand von Wallstein. No solamente le financia, lo más importante que hizo este primer mecenas es motivarle, porque en este momento Beethoven no se encontraba, no se sentía verdaderamente músico, no se encontraba con fuerzas, ni creía en sí mismo. Entonces, gracias al conde de Wallstein se encuentra con fuerzas y se encuentra en Viena, y en estos pocos meses, porque lamentablemente tuvo que volver en 2 meses a su ciudad natal, a Bonn, se encuentra con los dos grandes del clasicismo, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Son los tres, cuando cualquier libro de historia que abren ustedes, dicen los 3 grandes del clasicismo, Haydn, Mozart y la mitad de Beethoven. Todo Beethoven no, pero la mitad de Beethoven. Entonces, y se encuentra con los dos grandes. Según las biografías más románticas, por supuesto más idealizadas, parece ser que Mozart dijo, recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo. Ese retrato de Riedel, efectivamente, es un retrato de un joven, del joven Beethoven de esta época, pero lamentablemente fallece su madre, sorpresivamente, a los 2 meses de su estancia en Viena. Y no solamente eso, sino que el padre, por la muerte de su madre, coge una depresión, entra en el alcoholismo con mayor y la encarcelan. Entonces tiene que regresar a Bonn para ocuparse de sus hermanos pequeños y se pasa durante 5 años tocando en una orquesta y dando clase de piano el joven Ludwig, con 17, 18 años, para poder mantener a su familia, a sus pequeños y al padre que está en la cárcel. Hasta que muere su padre en 1792, en lo que definitivamente va a Viena, ya para llegar a morir allí, porque no va a dejar esa ciudad nunca. En ese momento, Ludwig va a Viena. Según un amigo de su familia, un amigo que va a ser de los más fieles toda su vida, Stephen von Breuning, dice que Beethoven en Viena siempre estaba envuelto en algún asunto amoroso, al menos mientras yo vivía allí, y en ocasiones hizo conquistas que hubiesen sido difíciles, sin duda, sino imposibles para más de un Adonis. Bueno, pues pero es que Beethoven, yo les contaré, Beethoven no era guapo. Beethoven tenía la cara picada de viruelas. Beethoven era cuello corto. Beethoven medía unos 62 aproximadamente. Beethoven era robusto, era ancho de hombros. Beethoven tenía torpes modales. Parece ser que se movía de forma tan torpe que lo tiraba todo. Cuando se acercaba a las cosas, lo tiraba todo. Era muy torpe, era muy un desastre. O sea, bueno, pues sin embargo, pues conquistaba. Bueno, no tenía, ojo, que era muy meticuloso con las composiciones, que no se lo he comentado antes, pero que se quedan 10.000 fragmentos, porque era muy meticuloso. Era un desastre para su vida personal, luego ya analizaré un poco más, pero en las composiciones era capaz de una idea en esos cuadernos de conversación, que cuando ya se quedó sordo, como bien saben, se tenía que comunicar con el mundo a través de unos cuadernos. Hay ideas musicales que pasan años hasta que se materializan en una obra musical y se elaboran y se reelaboran y se vuelven a reelaborar. Con la música no es ningún desastre, es bastante autoexigente. Entonces sus partituras no tienen nada que ver con las de Mozart. Mozart son todas livianísimas. Beethoven tienen tachones por todos los sitios, o sea, y unos borrones, y es de una autoexigencia enorme, ¿no? Pues en este momento, pues Beethoven causa sensación. Causa éxito como improvisador, y no es nada fácil, sobre todo
sabemos que ahora mismo a mí me resultaría imposible improvisar al piano. Yo, si no tengo la partitura, yo no sabría tocar absolutamente nada, lamentablemente. Lo digo con tristeza, con mucha tristeza, ¿no? Hay que ser muy bueno él, que era muy bueno como improvisador, pero era muy competitiva, ¿eh? No se crean, porque en toda la correspondencia está siempre como defendiéndose, diciendo: tengo que publicar enseguida mis obras para que no venga otro pianista y diga que esa técnica la ha desarrollado él, para demostrar su autoría. Es decir, es muy competitiva y tiene que demostrar que es suya y que la técnica es suya, pero causa sensación en Viena. Su forma violenta de tocar, su apasionamiento. Viena está acostumbrada a las maneras suaves de Haydn y de Mozart. Cuando llega Beethoven con esa fuerza, ese vigor, esa energía, causa realmente sensación. Y bueno, pues tiene éxito. Y da clases de piano a los jóvenes aristócratas, pero también es muy selectivo. Solamente da clase a los que tienen mucho talento y a jóvenes damiselas guapas. Eso también. Es muy selectivo a sus alumnos. Y claro, tiene mecenas. Y estos son los mecenas que tiene: archiduque Rudolf de Austria, príncipes Lobkowitz, Lichnowsky, Kinsky, los condes Rasumovsky, Brunswick. Estos apellidos los van a ir escuchando a lo largo de la tarde, porque estas son sus musas, amigas, mecenas, y por ejemplo los vamos a ir viendo. Les he comentado antes que Haydn, bueno, se lo he dicho, pero se lo digo ahora, Haydn fue su profesor, pero salían siempre, cada vez que salían de la sesión de la clase, salían siempre enfadados. De hecho, se cuenta las malas lenguas, que la primera vez que Haydn le dio clase, el ejercicio que Beethoven hizo, Haydn le mandó un ejercicio de composición, y cuando Beethoven se lo entregó, Haydn le dijo: regrese usted cuando sea más humilde. Cuentan las malas lenguas. Ya les digo que todas estas de esa biografía, pues estas biografías iniciales, puede tener mucho de ficción y mucho de exageración también, ¿no? Bueno, pues ahora ven ustedes que estas personas no solamente fueron sus amigas, fueron sus confidentes, fueron sus mecenas, pero también fueron sus musas. Por ejemplo, la princesa Caroline von Kinsky era una gran cantante, era muy buena cantante. Entonces, por ejemplo, a ella le dedica los Lieder opus 75 y los opus 83. Los Lieder son canciones, ¿no? O la condesa Christian von Lichnowsky, que le dedica las variaciones para violonchelo, era una gran violonchelista. O la condesa Henriette von Lichnowsky, era uno de los mecenas, el rondo para piano. Lo más curioso de todas estas musas, amigas y mecenas, son la condesa Josephine von Clary, porque todas las partituras escritas para mandolina de Beethoven están dedicadas a Josephine von Clary. Debía ser la única intérprete de mandolina que conocía a Beethoven, o la única que le había encargado partituras para mandolina, porque no tiene nada más que las obras que están dedicadas a ella. La condesa Hatzfeld, para piano, variaciones para piano; a María Esterházy, una marcha para piano; a la condesa Anna Margaret von Braun, un trío para cuerdas opus 3. Con ella tiene una anécdota graciosísima, porque Margaret von Braun le regala ni más ni menos que un caballo a Beethoven. Entonces Beethoven, pues lo primero que hace es sorprenderse, que es un jovencito de 22 años, 23 años, y monta 3 o 4 veces el caballo y luego se lo olvida. Pero quien sacó partido del caballo fue ese criado, que se dedicó a alquilarlo toda la vida. Y bueno, pues o la baronesa Josephine von Braun, a quien le debió mucho Beethoven, porque su marido era el director del Teatro Imperial de Viena y fue la que facilitó el estreno de la ópera Fidelio. Entonces, por eso también le dedicó una sonata para trompa opus 17, pero muchas veces estas dedicatorias son dedicatarias en agradecimiento, porque no solamente era el dinero, sino también la facilidad que Beethoven podía dar un concierto, podía estrenar una obra o podía publicar. Por ejemplo, les he comentado antes que la mayor parte de las obras dedicadas a mujeres eran piezas de pequeño formato, eran de música para piano,
música de cámara, como por ejemplo la mandolina que les he comentado, a la condesa Josephine von Clary, pero esta es una excepción. Hay un par de excepciones. También está, por ejemplo, la obertura de Prometeo, del ballet Prometeo, pero esta es una excepción, el concierto para piano número 1 en do mayor. En realidad no es el número 1, en realidad el número 1 de escritura. Había escrito uno en mi bemol mayor antes. Este sería como el tercero, pero es que el primero no lo llegó a publicar. Tardó tanto en escribir este concierto que al final, bueno, pues hubo un lío de numeración. Este concierto está dedicado a la princesa Ana Luisa Bárbara Odescalchi, que era una alumna suya que era muy brillante tocando el piano. Y bueno, pues también le dedicó la sonata número 4, la número 7 y las variaciones también para piano opus 34. Muy típico de Beethoven, este concierto lo revisó muchísimas veces y bueno, pues lo estrenó en un recital que había organizado Haydn para estrenar un par de sinfonías que había escrito a su regreso de Londres. Y bueno, los 5 conciertos para piano de Beethoven, 4 estrenó él, aún sordo. Aún estando, sobre todo el cuarto ya estaba bastante sordo, excepto el quinto que lo estrenó Schneider, porque ya Friedrich Schneider, porque ya estaba demasiado sordo para estrenarlo él. Les he elegido una versión que está exactamente como lo haría en la época de Beethoven. Nosotros estamos acostumbrados a ir al auditorio y ver el director delante, el piano detrás y la orquesta detrás. No, en la época de Beethoven era el solista. Sería así. El pianista era el director. La batuta no existiría hasta unas décadas después. Según tengo entendido, fue el director Hans von Bülow el primero que utilizó la batuta para dirigir. Y si no, el maestro Temes, que lo tenemos aquí sentado entre nosotros, que me corrija, por favor, para que yo no diga tonterías. ¿Es así, maestro? Christian Zimmermann, Filarmónica de Viena.
El rondo. Bien. Lo siento. No, me han puesto un poquito mala cara. Lo siento. Bien, pues vamos a continuar con Ludwig en Viena. Bueno, pues vienen momentos tristes porque a partir de 1796, bueno, ya les he comentado que a final de los años 1790, Beethoven ya es el músico, el pianista y el compositor más importante de Viena. Ya se ha hecho un puesto y ya todo el mundo lo reconoce. Pero en 1796 ya empiezan los primeros síntomas de sordera. Se han hecho los cálculos, tiene 26 años. Pero en estos momentos todavía no tiene una estabilidad económica y recibe una oferta de trabajo, una oferta como maestro de capilla de Jerónimo de Bonaparte, es el rey de Westfalia, en la corte de Kassel. Y bueno, aquí pues se piensa que la aristocracia imperial empezaron a sentirse un poquito culpables por lo que había pasado con Mozart, y gracias al apoyo que recibió también de otra de sus damas, de Anne-Marie de Erdődy, una noble húngara, decidieron darle una pensión vitalicia bastante sustanciosa, por cierto, 4.000 florines anuales vitalicia. Entonces, bueno, pues le convencieron a Beethoven para no marcharse de Viena, y por eso les he dicho antes que ya llegó a Viena para no marcharse nunca, pero estuvo a punto de marcharse, ¿eh? Pero esos aparatos que ven ahí en esas imágenes son unas trompetillas que diseñó su amigo Johann Nepomuk Maelzel, que supongo que el apellido les suena, porque es el inventor del metrónomo, que fue el instrumento que más le apasionó a Beethoven, para el gran disgusto de los músicos, porque ese es un instrumento de tortura. Es ese aparato piramidal, que ahora mismo ya son digitales, por supuesto, son del tamaño de una tarjeta digital, de Visa, vamos, una tarjeta de crédito, pero que hemos tenido todos que aprender bajo el mandato del aparato ese, y le entusiasmó a Beethoven y escribió todos los, aparte que él escribió en sus partituras ya la indicación metronómica, yo quiero que mis partituras se toquen a esta velocidad. Escribió a los editores para que a todos los compositores les convenciera, para que también, y así todo, pues el metrónomo ya se empezó a expandir. Esas trompetillas las diseñó este inventor, no solamente esas trompetillas, sino unos aparatos para que él pudiera escuchar el sonido del piano, que pudiera recogerlo, etcétera. Fue a través de este Johann Nepomuk Maelzel. Bien, vamos a hablar de él también. Ahora vamos a hablar la parte negativa, o no tanto. Misántropo, brusco, irascible, maniático. Bueno, parece ser que contaba 60 granos de café antes del desayuno, y antes de componer se echaba un jarro de agua fría. No le aguantaba ningún criado del mal carácter que tenía. Iba siempre desaliñado. Los amigos, para que fuera limpio, en silencio, como no oía, le robaban la ropa, le cogían la ropa, se la llevaban a la lavandería y se la devolvían limpia, pero sin que se enterara él. Era bastante tosco, pero tenía el ciclo de amistades lo guardó toda su vida. Ya les he comentado antes, por ejemplo, es Stefan von Brünnen, Frank Berger, por ejemplo, también. Luego marcado por la enfermedad, todas esas que tienen ustedes ahí: pancreatitis crónica, cirrosis hepática, osteosclerosis, depresión, etcétera. Y desde 1814 estos cuadernos de conversación, que gracias a ellos tenemos una fuente de documentación única, porque claro, tenemos esas conversaciones que mantiene con el mundo, y no solamente esas conversaciones que se presupone las respuestas y las preguntas de Beethoven, porque él las hace oralmente, no las escribe, pero sí bocetos de escritura en medio de una taberna. El problema de Beethoven es que tiene el problema de su padre también, es que no puede dejar el alcohol.
también se bebe una botella de vino, etcétera, y tiene muy mal genio, en fin. Esa imagen que tienen ahí describe un acontecimiento bastante que nos cuenta la escritora Bettina Brentano, que, verdad o no, está fabulado, en que en un paseo en el balneario de Teplitz, que les he contado antes, al norte de Bohemia, que se encontraron Goethe, que es el caballero que está saludando, y Beethoven, que parece ser que eran dos colosos, pero dos colosos que no se entendieron para nada, porque eran dos personalidades completamente opuestas, en las que se encontraron con la emperatriz. Y claro, Goethe, que era un hombre de corte, le dijo: un momento, Beethoven, vamos a saludar. Y Beethoven, Osco, siguió su camino y, por supuesto, Goethe se paró a saludar. Claro, se han dicho muchas frases de Beethoven, pero una de ellas dice que dijo Beethoven, una de ellas, que muchas personas nos parecen grandes porque les miramos de rodillas, por ejemplo, o príncipes hay muchos, pero Beethoven solamente hay uno. O sea, bueno, ese tipo de frases de soberbia o de artista o de genio, o llámenlo ustedes como consideren, ¿no? Bien, el otro documento que aparece en este escritorio, pero que también nos da un reflejo, porque ya que les he presentado la parte negativa de su vida, ese Osco, misántropo, etcétera, que es el testamento de Heiligenstadt, que realmente no es un testamento, es una carta que él manda a sus hermanos, a Johann y a Karls, en 1802. Heiligenstadt actualmente es un barrio de Viena, pero en la época era una población que estaba media jornada en carruaje, con vistas al Danubio y a los Cárpatos. El doctor Smith, que era el doctor que estaba tratando la sordera a Beethoven, le había recomendado silencio. A él le gustaba mucho la naturaleza. Por ejemplo, a sus amigas siempre le decía que le gustaba mucho pasear, porque además se encontraba a sí mismo y se encontraba mucha fuente de inspiración para su música, la encontraba en la naturaleza. Entonces, en este documento empieza diciendo: oh, hombres que me juzgáis huraño, rencoroso y misántropo, qué injustos habéis sido conmigo. Desde mi infancia mi alma se sintió inclinada hacia el tierno sentimiento de bondad y siempre me encontré dispuesto a realizar las más nobles acciones, pero tened presente la incurable enfermedad en la que vivo desde hace ya 6 años. La carta es muy larga, no se la puedo leer, pero evidentemente habla de la sordera. Precisamente en un músico, lo más dramático para un músico es precisamente quedarse sordo. Y además, habiendo llegado a lo más alto, que es siendo el músico y el compositor más célebre de Viena, tenía que demostrar no podía demostrar que estaba sordo. Los que algún día leáis esto, pensad que habéis sido injustos conmigo y que el hombre que parecía tosco y rudo fue un desgraciado que, a pesar de todas las trabas de la naturaleza, hizo cuanto pudo para ser digno de la alta misión del artista y del hombre. Creo que nos está hablando de un Beethoven diferente, de ese Osco, misántropo, rudo, etcétera, que les he presentado antes. La última frase, por eso se llama Testamento de Heiligenstadt. La última frase es: ven, muerte, cuando quieras, pues yo salgo ya a tu encuentro armado de valor. Por eso se le llama Testamento de Heiligenstadt, aunque no lo es, ya les digo. Bien, volvamos a nuestra carta y entonces yo les voy a presentar ahora a todas las candidatas. No les he querido decir quién ha defendido cada postura, porque si no se iba a convertir en demasiado farragoso. Entonces, el doctor, el musicólogo, etcétera. Entonces, vamos a empezar con la más pequeñita, la más tierna, que es Eleonore von Breuning. La familia von Breuning fue una de las familias más cercanas a Beethoven desde la infancia, desde Bonn. Hablo de Bonn ahora todavía, Stefan y Eleonore eran 2 hermanos, Eleonore era la mayor. Ambos fueron en ese periodo de 5 años en el que tuvo que, cuando ya había muerto su madre, había fallecido su madre, tuvo que dar clases. Bueno, pues Beethoven fue su profesor. Mantuvieron la amistad toda la vida. Esos textos es el principio de la carta: mi ángel, mi todo, mi yo mismo, mi mismo yo. Tu amor me hace el hombre más feliz y el más infeliz. Se lo dedica a su primer amor, aunque según el propio Stefan von Breuning, parece ser que ya se había enamoriscado
ya antes, de Bárbara Koch, de una joven y bella dama de Bonn que cantaba y tocaba el piano bastante bien, Un amor no correspondido, y luego de otra jovencita de Colonia, que una hermosa y vivaracha rubia, que se llamaba Janet Donrat, que se enamoraron los dos, en este caso, Beethoven y Stefan, los dos amigos, pero Janet se marchó con un oficial austriaco, así que no les hizo caso a ninguno de los dos. Entonces, bueno, Leonor se terminó casando con otro amigo común, con Frank Bergerer, y a ella le dedicó dos obras que vamos a escuchar. Una de ellas, que es la sonata Facile para piano en do mayor. Vamos a escuchar. Es una sonata incompleta. De hecho, fue terminada. Se habían perdido algunos fragmentos del primer movimiento. Tiene solo dos. Algunos fragmentos del primer movimiento y del segundo del adagio, el final. Entonces lo completó su amigo y su compositor también y alumno Ferdinand Ries. Es que esto es muy tierno, se lo tengo que decir. El Leonor se casó, ya les he comentado, con Frank Begeler, que también era amigo de Beethoven. Es que Frank Begeler era vecino y había estado bien... Es que es muy tierno, de verdad, os lo tengo que decir, perdonen. Había estado viendo de niño a Beethoven cómo me maltrataba a su padre, porque le veía desde la ventana. Entonces, esta sonata está vinculada a los dos.
les gusta, les ha gustado. También le dedico las 12 variaciones sobre la obra Si quiere bailar, de la ópera Las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro se había estrenado en 1786 con gran éxito también. Se saben que es la ópera de Mozart, con libreto de Lorenzo da Ponte, las tres grandes que escribió Mozart, junto con Don Giovanni, con Sitan Fantute, basados. Las bodas de Fígaro está basado en el libro de Beaumarchais, llamado igual. Y bueno, que fue con las bodas de Fígaro tuvo muchas críticas, las críticas musicales, pero de las representaciones fue mucho éxito, lo que es la diferencia. Y en este caso es para violín y piano. Y van a ver ustedes cómo se presenta el tema en pizzicato, que es cuando el violín deja el arco y se hace con los dedos, como en cuerda pulsada. Y me encanta la violinista porque lo baila. Van a reconocer el tema. Aquí tienen el tema. Ahora lo vamos a modificar. ¿Lo está presentando el piano? La música de cámara es a nivel de igualdad. Los dos instrumentos están a nivel de igualdad. Aquí no acompaña ninguno a ninguno. Reconocen la melodía, ¿verdad? Continuamos un poquito, me faltan variaciones, pero vamos avanzando. Y bien, vamos a pasar a una de las candidatas que tiene más votos, que es Giulietta Guicciardi, que era hija de un consejero de la corte. ¿Acaso puedes modificar el hecho de que no eres totalmente mía y yo no soy totalmente tuyo? Mi corazón desborda con tantas cosas que necesito decirte. Continúa siendo mi auténtico y único tesoro, mi todo, como yo lo soy tuyo. Giulietta Guicciardi, es difícil de pronunciar, fue su alumna. Ella tendría apenas 16 años, él ya tendría más de 20, 25 se llevaban, y se quedó absolutamente prendado de ella. Era bellísima, parece ser que era bellísima, y no se sabe si le pidió matrimonio. En cualquier caso, los padres no hubieran aceptado nunca por la diferencia social. Él era un simple músico y ellos eran condes. Él terminó casándose con un conde de mucho dinero y de mucho prestigio, porque la familia de Giulietta pasaba mucho dinero, pasaba problemas de dinero económicos. El caso es que les voy a leer un fragmento de una carta que le manda Beethoven para que vean, que le manda a su amigo Wegeler, del cual he hablado hace un ratito.
que el 16 de noviembre de 1801, que dice Beethoven: mi mal oído me perseguía como un fantasma y huí de la humanidad. Parecía un misántropo y con todo estoy muy lejos de ser uno. No podrás nunca figurarte la vida tan sola y triste que he pasado en estos últimos tiempos. Ahora vivo más feliz. No podrás nunca figurarte la vida tan... Este cambio es obra de una cariñosa, de una mágica niña que me quiere y a quien yo amo. Al cabo de 2 años he vuelto a disfrutar de nuevo algunos instantes de felicidad y por primera vez creo que el matrimonio podría hacerme feliz. Pero desgraciadamente ella no es de mi posición y no puedo pensar en casarme. Y a ella, a Giulietta, le dedicó precisamente la sonata Claro de Luna. La sonata Claro de Luna, este término no lo dio Beethoven, lo dio en 1832 un crítico musical, Ludwig Rellstab, le puso en comparación al lago de Lucerna, al reflejo del claro de la luna en el lago de Lucerna, aunque realmente la melodía del primer movimiento, que es la que vamos a escuchar, está tomada de una balada alemana, no es original de Beethoven, y realmente no parece un claro de luna, parece un solemne himno fúnebre más bien, o como decía Héctor Berlioz, es un lamento. Y para ello, para escuchar la sonata Clara de Luna, el primer movimiento, el adagio, casi una fantasía, está subtitulada. Esto ya es un guiño de Beethoven, ya se está saltando un poco las normas, está ya haciendo una ruptura de la forma clásica de Mozart y de Haydn, ya no es una sonata clásica. Y bueno, pues he elegido un fragmento precisamente donde se escucha la sonata Claro de Luna y es donde está recibiendo el disgusto Giulietta de la película A mi amada inmortal, que se titula como La conferencia, del director Bernard Rose de 1995, que se la recomiendo encarecidamente, y el protagonista es Gary Oldman.
película de Bernard Rose es más o menos un panorama de quién podría ser esa amada inmortal. Yo les cuento, no quiero hacerles spoiler, pero yo no estoy de acuerdo con la persona que ellos sugieren, y no les dejo el final, no les dejo por si acaso no han visto la película, porque los siguientes minutos se lo desvela. Entonces no quiero que, si la van a ver, no quiero que se lo desvele, por eso lo he cortado, ¿de acuerdo? Quiero ser honesta con ustedes. Bien, pues otra de las candidatas importantísima es Josephine von Brunswick. La más importante, según tiene más votos. Yo es la que tiene más votos. Es una noble húngara. Quedan 15 cartas que fueron publicadas en 1957, mantenidas entre el maestro y ella, con términos como soy tu eternamente devoto, siempre te seré fiel, etcétera. Es la madre de Josephine, tiene una hermana de la que hablaré más tarde, Teresa. La madre de Josephine se fueron a Viena para que, habían oído hablar de Beethoven, para que Beethoven fuera el profesor de Teresa y de Josephine von Brunswick. Al final Josephine se casó con el conde Daim, mucho mayor que ella, porque era adinerado, evidentemente no podía casarse con Beethoven, tampoco era de su condición social, pero Beethoven siempre fue un visitante muy asiduo a su casa. Él siguió visitándola cuando se quedó viuda, siguió visitándole cuando se casó Josephine por segunda vez con el barón Stackelberg, y hay una historia, que intento que esto no sea un cotilleo, en fin, pero hay una historia que se ha materializado en el año 2020 en una ópera. El compositor estonio Juri Reinberg ha estrenado la ópera Minona, porque hay una niña que nació en 1813, que es la séptima hija de Josephine von Brunswick, que si ustedes intentan descifrar la palabra Minona al revés, significa anónima, y parece ser puede ser que sea hija de Beethoven. Lo que es una mujer que además el segundo matrimonio de Josephine fue un fracaso. Los hijos terminaron en Estonia con el padre. Solamente Minona regresó a Viena cuando murió el padre, y murió como dama de compañía con 84 años. Josephine se marchó al otro mundo, al cielo, pero con su secreto. Evidentemente nadie va a hacer una prueba de ADN para saber si Minona realmente fue hija de Beethoven. Pero Josephine estuvo muy vinculada a Beethoven. De hecho, hay cartas mantenidas por Teresa, su hermana, y Guillermina, su otra hermana, diciendo que visita demasiado a Beethoven. Perdonen, me he perdido. Beethoven, ¿por qué mi hermana Josephine no se casó con él cuando enviudó de Daim? Habría sido más feliz que con Stackelberg. Los dos juntos habrían sido felices. Beethoven, ese es el diario de su hermana. Beethoven, él que estaba íntimamente compenetrado con ella, el amigo de la casa y del corazón de Josephine, habían nacido el uno para el otro y vivirían los dos si se hubieran unido. Estas cartas, dijo Teresa, estas cartas de mi amada inmortal han tenido que ser dirigidas para mi hermana. Es decir, estas pruebas son las que tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, Josephine no podía contemplar casarse con Beethoven porque perdía, al no ser aristócrata, él perdía a sus hijos. Y le dijo Josephine por carta a Beethoven: tendría que violar lazos sagrados si cediera a tu petición. Créeme que yo, al hacer lo que es mi deber, sufro más, y que seguramente nobles motivos guiaban mis acciones. Beethoven se despidió en 1807 diciendo: adiós, amada, la amo tanto como usted no me ama. Su fiel Beethoven, para la señora condesa de Daim. Bien. A Josephine le escribió el Andante Favori.
parece ser que este fragmento, que ustedes van a conocer perfectamente porque forma parte de una película que conocen muy bien, Orgullo y Prejuicio, basado en la novela de Jane Austen, donde Darcy y la protagonista que están paseando mirándose miradas tiernas mientras Georgina está al piano tocando esta pieza, el Andante Favori. ¿Por qué se llama Favori? Porque según el maestro Carl Czerny, uno de los compositores y uno de los alumnos más importantes de Beethoven, dijo que debido a su popularidad, puesto que Beethoven lo tocaba frecuentemente en sociedad, le dio el título de Andante Favori, andante favorito. Y en principio iba a ser el segundo movimiento de la sonata Waldstein, la número 21, pero era demasiado extensa y por eso no formó parte de esa sonata. Entonces, le llaman el tema de Favori, de Josephine, pero van a entender por qué. Porque tiene el mensaje en clave, es una declaración de amor y tiene un mensaje en clave. Lo van a oír. Le voy a decir una vez, pero lo van a escuchar muchas veces. Josephine, Josephine. ¿Les suena, verdad? También le dedico atención, que aquí tenemos que tener cuidado, porque le dedico a la esperanza en el Opus 32, pero es una canción sobre el texto Urania del poeta Christoph August Tieck, pero hay dos. A la esperanza hay otro opus, que es el Opus 94, que no tiene nada que ver. Este está escrito a Josephine, que entonces habla a la esperanza, buscando para Josephine.
suprimió una serie de versos que luego nos suprimió en 10 años después, porque el Opus 94, que también es el mismo texto, pero nos suprimió los versos que se refieren a Dios, porque estaba pasando un momento muy difícil, que es cuando la gran enfermedad de su hermano, que terminó muriendo, y él cuando se tuvo que hacer cargo de su hermano, de su esposa y de su hijo en 1815. Entonces, la esperanza también es el mismo poema, pero tengan ustedes cuidado que no tiene nada que ver, porque el otro es muchísimo más sombrío, mucho más triste, ¿no? Y van a tener la traducción un poquito al principio, está traducida. Y Josephine dijo, el buen Beethoven me hizo un buen regalo, una buena canción que escribió el poema de Urania. El poeta es Christoph August Titz. Es cuando se había quedado viuda Josephine. Tenía esperanza Beethoven. Quedaba muy poquito, perdón. Bien, siguiente candidata, ustedes ya van haciendo ya sus conjeturas, ¿verdad? Es la noble húngara Anna Maria von Erdődy. Yo les he comentado antes que fue una de las que más presionó a la nobleza vienesa para que Beethoven consiguiera su pensión vitalicia de 4.000 florines. Anna Maria von Erdődy fue su confidente, de hecho la llamaba mi padre confesor. Fue la dedicataria de las últimas 4 piezas de cámara, un sexteto para 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagots, 2 sonatas para cello. Residió en su casa casi un año y también se la pensó que podía ser candidata de la carta, porque es acá que antes hemos visto que podía ser el balneario de Carlo Vivari, ¿se acuerdan? De Carlos, se lo he dicho, ¿no? Bueno, pues otros musicólogos han pensado que podía ser una parada que estaba muy cerca de Heiligenstadt, que es donde pasaba el verano, ¿se acuerdan? Beethoven, que es Klosterneuburg, que es muy cerca de donde tenía Anna Maria von Erdődy su finca de verano también, y aprovechando también que se había separado su marido en 1805. A la condesa Anna Maria von Erdődy le dedica una de las obras más enigmáticas que tiene Beethoven, que es el trío de los fantasmas. Yo les voy a poner precisamente el segundo movimiento, que es lo que da el nombre a este trío, porque parece ser que en este momento Beethoven estaba pensando escribir una ópera sobre la obra de Macbeth, de Shakespeare, y por eso este tinte lúgubre que tiene este fragmento.
Y bueno, pues creo que luego está, ya saben que es una sonata que tiene 3 movimientos, está encuadrado en el segundo movimiento entre un primero que es muy, muy vivo, muy alegre, y un tercero que es incluso un poquito extravagante, es bastante muy ligero, etcétera. Pero el segundo realmente creemos que está hecho sobre unos bocetos que podía ser la escena de las brujas. Ustedes han leído Macbeth, que me imagino que pero es realmente macabro este segundo movimiento. A ver que ustedes qué opinan. A veces se les llama los fantasmas. Bien, no se crean que son 10 minutos en este tono. O sea, no hay... Es un poquito extraño, es bastante extraño para lo que es Beethoven, ¿no? Que tiene valles y picos, ¿no? Pero bien, vamos a nuestra próxima candidata. Es la hermana. Antes hemos hablado de Josephine, ahora vamos a hablar de Teresa, ya les he comentado. Sí, estoy decidido a vagar tanto tiempo lejos de ti hasta que pueda volver a tus brazos y decir que me siento realmente sereno contigo. Sí, desafortunadamente ha de ser así. Ese grabado es un paseo de la naturaleza, es de Julius Smith. A este pintor le conocen por otra razón. Ustedes recuerdan un cuadro que es la Schubertiada, que es a Schubert tocando. Bueno, pues se le conoce más, a Julius Smith se le conoce más por ese cuadro, un pintor olvidado en el siglo XX completamente. Y le dedica la sonata número 24, la sonata que además se llama efectivamente a Teresa. Teresa von Brunswick era musicóloga, era pianista, pedagoga y fundó el primer jardín de infancia en Budapest. Además, y siguiendo ese modelo se extendió a Viena y se extendió a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo que conocemos de jardín de infancia se lo debemos a Teresa von Brunswick. Y estuvo prometida a Beethoven con el consentimiento de su hermano, no el paterno, el del hermano. Lo que pasa que eso no pudo tener lugar porque los padres no le dieron no fue Josephine, fue Teresa la que tuvo el consentimiento, la que estuvo prometida a Beethoven. Y sabemos que le regaló una miniatura, un retrato suyo, donde le dijo: al
genio sin igual, al gran artista, al hombre bueno. Y bueno, pues simplemente el problema que tuvo Teresa también se la consideró candidata, pero fue por una falacia que un investigador, Thayer, en este caso sí que les digo el nombre, publicó en 1890 un diario falso directamente. Entonces, pues todos se creyeron que efectivamente era la candidata a las cartas, pero es que todo se demostró que ese diario de Teresa era mentira. Era falso. Entonces a Teresa le dedicó esta sonata que está compuesta que tiene solamente tiene 2 movimientos y es una obra muy ligera, pero es una obra maestra. Él consideraba que esta sonata era la mejor suya, Beethoven, hasta que compuso la 29. Cuando ya compuso la 29 ya consideró que era la 29. Aunque les parezca mentira, me duele también a mí, eso de cortar las obras, pero es que si no, no avanzo. Perdónenme. Y esto ya eso simplemente es un pequeño juguete. Lo que es una obra a 4 manos que escribió en el álbum de las 2 hermanas, Beethoven, diciéndole: no deseo más que esto, que tocando y cantando esta pequeña ofrenda musical os acordéis de vez en cuando de vuestro muy devoto Ludwig van Beethoven. Está basado en un texto, pero bueno, no me voy a entretener. Quiero que vean la ligereza. Imagínense las 2 hermanas interpretando sobre un poema de Goethe que se llama La cercanía del ser. ¿A quién se lo dedicaría? ¿A Teresa, que era su prometida? ¿O a Josefina? Casi un juguete musical. Esto es para que comparen ustedes con los fantasmas de antes. Bien, y tenemos ha llegado la candidata que ustedes esperaban, Teresa Malfatti. ¿Acaso nuestro amor no es de veras una estructura celestial también tan firme como la bóveda del cielo? ¿Puedo vivir totalmente solo contigo o no viviré? Bueno, este monumento le conocen porque está en el Parque de Berlín. Fue un acuerdo entre la ciudad de Bonn y el Ayuntamiento de Madrid.
La cabeza de bronce es del escultor Frank Rotter, que es un escultor alemán, y el monumento, el piano y las gradas son de granito y son del escultor español Guillermo Costa. Y bueno, pues aquí tenemos a Teresa Malfatti. Cuando tenía 39 años, Beethoven escribió a su amigo Grace Shelton, el barón Grace Shelton, solicitándole que se le presentaba a alguien porque quería casarse. Así, tal cual. Y entonces le presentó a la familia Malfatti. La familia Malfatti, que era noble, tenía 2 hijas, Teresa y Ana. Teresa tenía 18 años y Ana tenía 17. El varón terminó casándose con Ana, con la más pequeña, y Beethoven no se casó con Teresa porque era solo un músico. De hecho, sabemos que se iba a casar porque a su amigo Frank Bergeler, ese que les he dicho antes, que le he nombrado varias veces, le escribió solicitándole la partida de bautismo, que era un documento indispensable para el matrimonio. Entonces, era un documento muy triste en el que Beethoven dice: no soy entonces nada más que su músico. Esto al menos es como se puede entender cuando ya le rechazan, claro. Sea pues que para ti, pobre Beethoven, no hay felicidad en el mundo exterior. Has de creer en ti mismo, pero no hay tiempo. La verdad tal vez pueda ayudarme todavía. Bueno, pues esta, aunque no se lo crean, esta es Elisa, la de la famosa para Elisa, porque, aunque no se lo crean, porque la obra para Elisa, que se publicó 40 años después de la muerte de... Sí, ya le veo las caras de sorpresa. Pues sí, esta es la famosa Elisa. Se publicó 40 años después de la muerte de Beethoven, en 1867. Fue un musicólogo llamado Ludwig Noll que supuestamente encontró el manuscrito en supuestamente una exalumna supuesta de Beethoven, y realmente todavía no se sabe si realmente ese manuscrito era de Beethoven o si fue el propio Ludwig Noll, este otro musicólogo, el que, basándose en diferentes fragmentos de Beethoven, consiguió darle forma a esta obra. Todavía se están cuestionando esta verdad. ¿Y por qué esa confusión de Teresa y Felisa y de Elisa y Felisa? Porque la mala legibilidad de la letra de Beethoven, que parece que era infernal, pues parece ser que en vez de poner se transcribió en vez de Teresa Elisa. Entonces, esta es la famosa Elisa, Teresa Malfatti. Entonces, aunque se ha intentado desviar un poco la atención a que fuera una cantante, Elizabeth Rockel, etcétera, etcétera, pero bueno, en realidad todo el mundo sabe que para Elisa es Teresa Malfatti, y creo que la conocen de sobra. Y que les digo que los pianistas la tenemos mucha manía.
se la ha dejado entera. Bien, me quedan solamente 2 candidatas. Voy a intentar ser más breve porque si no se me hace muy largo. Bien, la siguiente candidata, me quedan solamente 2, ya les digo, es Dorothea von Hermann, la baronesa Dorothea von Hermann, que es una dotada pianista que Karl Czerny escribe en sus, ya les he dicho que es gran compositor, gran pianista y amigo de Beethoven, que escribe en sus anécdotas y notas sobre Beethoven. Entre las damas de esta época, de 1800 a 1820, estaba la baronesa Hermann, la más excelente intérprete de las obras de Beethoven. El coronel Hermann fue uno de sus amigos más íntimos y probablemente fue ella quien interpretó con gran fuerza física a sus obras enteramente tal como quería el maestro. Le dedicó la sonata número 28 en la mayor, la opus 101, que fue realmente un éxito, y le dio la partitura autógrafa y le dijo, el compositor Beethoven le dijo a Dorothea, a la baronesa: por favor, acepte ahora lo que a menudo estaba destinado a usted y lo que puede ser para usted una prueba de mi devoción por sus aspiraciones artísticas y hacia su persona. La sonata número 28, en la mayor, fue un éxito desde el primer momento. El periódico musical Zeitung de Leipzig, es una revista musical, la primera revista musical que existe en Europa, aparece la nota diciendo: la admiración y el respeto renovado se apoderan de nosotros cuando deambulamos por caminos extraños y nunca transitados con el gran pintor del alma. A Beethoven le llaman el gran pintor del alma. Esta sonata es del periodo tardío, el último periodo, que es el más introspectivo. Recuerden que ya está completamente sordo, es el más íntimo, el más personal, el que ya ha roto ya con toda la tradición, pero es realmente las obras maestras. Ya puede trascender, tiene ya tanta maestría de la forma, de la tonalidad, del ritmo, etcétera, que ya puede trascender e inventar, digamos, ¿no? Es la primera, se lo he comentado antes, es la primera sonata que deja por escrito que quiere que sea para pianoforte, para el instrumento nuevo, que es el que va a ser el boom del romanticismo, ¿no? Que es el piano que conocemos nosotros. Y vamos a escuchar un poquito a la obra dedicada a la baronesa Dorothea von Hermann, que también se supone que alguien dijo que podía ser la candidata a la amada inmortal, a ser la amada inmortal. Bien, pues nada, para que no quedarme sola, porque veo la gente se va avanzando, voy a terminar ya. La última candidata, Anthony Brentano, que además se sospecha que también el hijo tuvo un hijo de él también, que es Carl Joseph Brentano, que tuvo a los 4 años tuvo una enfermedad muy, muy grave y murió en 1850, pero claro, habría que exhumarle para hacer también unas pruebas genéticas para saber si realmente es hijo de ella, ¿no? Él le dedicó a la amada lejana y le dedicó las 33 variaciones de Diabelli, que es una obra cumbre en cuanto a las variaciones. Yo solamente les voy a contar el final. Entre 10.000 y 30.000 personas acompañaron el féretro, 36 porteadores de antorchas, escuchando el Requiem de Mozart. Uno de los porteadores era Franz Schubert, su gran admirador.
Y bueno, siempre se había pensado que había sido por contaminación de plomo por el agua del Rin, hasta el año 23, el año pasado, en que unos estudios renovaron los estudios sobre sus restos, porque su cuñada cortó un mechón de pelo y tenemos esos restos de él para poder hacer estudios de ADN, y parece ser que murió de una enfermedad hepática causada por la hepatitis B. Eso es recientes estudios del año pasado. Y bueno, solamente quiero cerrar con sus palabras. Sé que Dios está más cerca de mi arte que en el de otros. No temo por mi música, no puede tener un destino adverso. El que la sienta con plenitud se librará de las miserias que los otros o los hombres arrastran consigo. Ludwig van Beethoven. Muchas gracias. Pues ahora, si les parece bien, se abre un turno de preguntas, si quieren dirigirle alguna. Bueno, dejando pues que parece ser que es un poco tarde, pero bueno, yo la única observación que iba a hacer ya no me atrevo a hacerla porque iba con relación a la película de que has hablado y prefiero entonces no intervenir. Yo vi una película, creo que era esa, y también estoy de acuerdo en que la propuesta que hace, pero no sé si es la misma, porque en esa película proponen como candidata a la única mujer que no pudo ser, precisamente. Nada más que esto. Bueno. ¿Tienen ustedes ya su candidata? ¿Tienen ustedes ya su candidata? ¿Josephine? ¿Quién vota por Josephine? ¿Y quién vota por Teresa? Teresa Malfatti, la de Para Elisa. Por Teresa von Brunswick, la hermana de Josephine. Nadie, ¿no? O sea, los demás dudando. Ah, mira, sí hay un voto. Los demás. Ah, Julieta. Tampoco. Pues sí, hay un voto por Julieta. ¿Por Dorotea? No, es difícil, ¿eh? Alguien me dijo que si yo había averiguado quién era la candidata me invitaba a langostinos, y yo dije directamente que seguro que no me ganaba los langostinos. Yo voto por Josephine. Desde luego yo estoy convencido que esta noche el maestro duerme mejor en la eternidad. Estoy seguro. Muchas gracias, Almudena, por todo.